Buenas noches muchachos, nuevamente nuestra última parte de esta sesión. Aquí vamos entonces ya, una vez desarrollado todo el documento previo que teníamos con las recomendaciones y demás, y pues habiendo aclarado de pronto algunas dudas que se podían haber presentado, vamos entonces con los dos aportes adicionales que tenemos con respecto a la elaboración del ensayo, que son dos videos tomados del canal institucional de la Universidad Sergio Arboleda. Videos muy sencillos y muy claros con respecto a los tips que debemos tener en cuenta para escribir un ensayo. Listo, entonces vamos aquí a ver este primer video. Espero que todos pues tengan la posibilidad del audio y de la visualización. Me informan de pronto si alguno tiene algún inconveniente. Vamos a ver cómo nos va con este. Hola chicos, hoy vamos a hablar del ensayo. El ensayo se dice que es muy difícil de hacer, pero se van a dar cuenta con lo que les voy a explicar que no es tan difícil como parece. Este es un texto argumentativo cuyo fin es defender un punto de vista o rebatir. Las partes más importantes del ensayo son la tesis y los argumentos. La tesis es la base del ensayo y los argumentos es lo que sustenta mis puntos de vista. Por eso, cuando yo voy a elaborar un ensayo, tengo que empezar primero en un tema, delimitar ese tema, precisarlo, y una vez que yo ya tenga armado el objetivo del trabajo, yo ya puedo anunciar mi tesis. Y luego recurro a plantear los argumentos. Para plantear un buen argumento yo tengo que recurrir a varias fuentes, porque seguramente que hablamos de un tema que nos gusta, pero del cual no somos expertos. En este sentido, tenemos que recurrir a fuentes, bien sea de autoridad, bien sea de ejemplos, bien sea de cifras, y esto le va a permitir al lector que nos lea entender cuáles son nuestros puntos de vista y qué es lo que vamos a decir a propósito de ese tema. Generalmente todo texto consta de una introducción, de un desarrollo y de un cierre, son como las conclusiones, y el ensayo pues lo mismo. Generalmente en la primera parte del ensayo va la tesis, ¿sí? El problema, pero yo siempre sugiero que no comiencen hablando de una vez del tema, porque si no esto puede aburrir al lector. Lo importante es empezar nuestro párrafo de introducción contextualizando al lector, es decir, diciéndole, coloco un ejemplo así rápido, si yo voy a hablar del maltrato animal, por ejemplo, entonces empiezo a hablar de las bondades del perro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es nuestro ejemplo? Porque es un guía? ¿Porque nos sirve para muchas cosas? Y luego, sí, puedo enviar el problema para hablar de ese maltrato y finalmente viene la tesis en ese párrafo de introducción. Y la tesis es donde yo voy a plantear mis puntos de vista y voy a decir qué es lo que voy a decir frente al maltrato animal. Luego viene el desarrollo, que es la segunda parte del ensayo, y allí es donde yo empiezo a colocar mis argumentos. ¿Sí? Un argumento de autoridad puede ser una entidad o puede ser un autor experto en el tema. Puedo colocar incluso un argumento de ejemplo en donde yo diga por qué, coloque ejemplos de varias situaciones que tengan impacto en la sociedad sobre dónde o cuándo se ha maltratado un perro. También puedo hablar de estadísticas, yo puedo recurrir a la Asociación de Animales para decir cuántos perros, por ejemplo, son maltratados en Bogotá en un día. Eh, Luego también puedo hacer una analogía, puedo comparar cómo a veces se maltratan mal a los perros dependiendo de la familia o dependiendo del estatus social. Puedo colocar muchos tipos de argumentos y esto es con el objetivo de que el lector entienda cuál es mi punto de vista. Finalmente viene la conclusión. En la conclusión yo puedo hacerla ya como sentando mi punto de vista, un punto de vista contundente. Lo puedo hacer a través de una reflexión, lo puedo hacer a través de dejarle una pregunta al lector, o también puedo, por ejemplo, puedo finalizar con una anécdota. ¿Sí? Entonces, el ensayo, generalmente uno le pone el estilo, ¿sí? El estilo tiene que ser un estilo dinámico, un estilo que sea de pronto, porque no, que sea gracioso, y el estilo va íntimamente ligado con lo que cada persona quiere expresar. Finalmente, una vez que ya tenemos nuestro texto, tenemos que revisar varios aspectos que tienen que ver con la coherencia, aspectos formales con los signos de puntuación,
con el uso de mayúsculas y para darle la formalidad a un texto que generalmente de pronto uno es muy experto en el contenido, pero en los aspectos formales. Esos aspectos formales son los que le van a ayudar a entender al lector qué es lo que quieres decir con respecto al tema que estás planteando. Por eso no hay que descuidar esos aspectos formales entre la ortografía, los signos de puntuación, el uso de mayúsculas, para que el ensayo sea más coherente y sea más fácil de leer. Listo, muchachos. Espero que hayan podido como tener un buen audio de este video. No sé si todos lograron escuchar de correcta forma este corto video, este video inicial. Y si tienen alguna inquietud acerca de esta pequeña, digamos, resumen de lo que ya vimos en nuestras recomendaciones anteriores. No, señor, para mí está claro. Ok, gracias, Dani. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna inquietud puntual con respecto a estos aspectos que nos determina aquí el video? No, yo Muy debo bueno, de muy ver bueno. páginas 5 veces o 6 veces el video para ver si aprendo. A ver, punto por punto, a ver cómo nos va. Profe, una pregunta. Señor. Ahí, en ese caso, pues ya que Fernando toca el tema, en ese caso, ¿cómo sería pues con el de él que de pronto él pues busque otras fuentes y pues que esa fuente no sea como las confiables? O encuentre una fuente que él le pueda ayudar como a resolver ese paradigma que él tiene. Sí, porque en el momento está en un paradigma donde no ha salido de ahí. Vamos en las mismas clases y él agregará, ¿qué? Hay 10 palabras y es mucho. Entonces ahí en esa parte, ¿cómo lo tomaría como una parte? Ahí ya no sería la parte de un ensayo, o si se tomaría como un ensayo, o se tomaría como una persona que está argumentando mm, algo sobre lo que él está haciendo. Bueno, se tomaría más como ideas aisladas de lo que está tratando de argumentar, ¿sí? Porque lo que se ha visto es eso, que ha tomado ideas un poco aisladas, que de pronto él quiere desarrollar, pero que no continúa precisamente con eso, con ese desarrollo, sino que toma una idea, toma otra idea, y no sale de ese tomar ideas, precisamente porque no se ha dado una estructura como tal desde la tesis, desde cuál es mi punto de vista al que yo me voy a enfocar, qué es lo que quiero realmente desarrollar. Entonces ahí tiene que comenzar Luis Fernando a buscar esa estructura de lo que realmente quiere enfocarse y de su punto de vista, el cual quiere desarrollar, ¿sí? Más que ir primero a coger cantidad de ideas sobre un tema puntual que él quiera desarrollar, pero que coge cantidad de ideas que lo llevan a este punto, ¿y hacia dónde más avanzo? ¿Hacia dónde más desarrollo? ¿Hacia dónde más escribo? Porque ha cogido varias ideas, de pronto un poco relacionadas, pero que no tienen una estructura relacionada con una tesis que él quiera establecer. Entonces ahí es donde se presenta como esa encrucijada de que tengo varias información, poca o mucha, pero tengo varias, pero no puedo desarrollar más allá de eso que tengo porque no ha definido una estructura como tal. No sé, Luis Fernando, si de pronto estoy como un poco acertado sobre eso que te está pasando. Sí, un poquito. Por eso me dijo usted que de pronto me falta como un poquito más de estructuración de lo que estoy planteando, pues, del tema. Ujú. Gracias, Daniel. Listo. Ya Bueno. le tocaría es como investigar más a fondo a ver de lo que está haciendo. Pero sobre un tema en específico, no sobre todas esas ideas que está cogiendo, sí, sino más sobre un tema en específico, centrarse un poco más, Luis Fernando, y sobre eso sí desarrollar. Pregunta así, qué Eh, pena que me Señor. meta ahí de pronto Fernando, qué es lo que está investigando. lo que pasa es que pues, no sé si de pronto puede que todo tema tenga su extensión pues, de tema. O sea, por ejemplo, el mío es del alquiler de bodegas. Si es factible alquilar una bodega o es mejor comprarla, pues para lo del almacenamiento de mercancías o así. Ok, pero
Sí, Sí, Dani, profe, qué ¿alguna pena, observación? no. No, 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 tranquilo, dale. Sí, ¿Alguna no, observación? pues bueno, es una idea, pues muchos dirán que, pues, empresarios, pues, empresarios grandes dirán, es mejor para mí mi bodega, ¿sí? Por un ejemplo, creo que lo tiene donde trabaja Angélica. Creo que ellos tienen sus bodegas propias y les da, pues por el resultado que ellos mueven a mayor, mueven en cantidad, pues el tema de llantas, a comparación, pues decir, un ejemplo, decir, no, es que yo con Fernando y yo nos unimos para vender también llantas, pero ok, hay que una bodega propia comenzando, no nos da, entonces ahí cómo sería. Exacto, un poco trabajando con lo que nos aporta Daniel, tú tienes un tema y nos dices, ¿es más viable o es más eficiente tener una bodega propia o tener una bodega alquilada? Pero ahí estás dejando muy amplio el campo de acción para tu desarrollo, ¿sí? Entonces, tienes que enfocarte un poco más para poder determinar sobre qué voy a argumentar. Porque decir, ¿es factible o no factible tener una bodega propia o una arrendada? Pasa lo que nos está diciendo Daniel. Ah, pero es que eso depende del tipo de negocio, eso depende de la empresa. Si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, si es una pyme, si es un desarrollo pequeño, si es una startup, ¿sí? Entonces ahí vas a tener cantidad de información que de pronto vas cogiendo de esas ideas, pero no vas a poder desarrollar algo como un argumento propio o un punto de vista propio sobre un tema específico. Entonces ahí es donde se te genera la inquietud o el problema que tienes en este momento. Diferente fuera si eh, ese cuestionamiento de tener una bodega propia o una bodega eh, arrendada, alquilada o tercerizada, lo llevaras más hacia un desarrollo puntual. Podría ser, no sé, se me ocurre, a ver, para las empresas o para las pequeñas y medianas empresas del sector metalúrgico, por ejemplo, que es en el que tú te desarrollas o te mueves, eh, es un gran inconveniente el manejar bodegas de carácter propio o como un activo fijo. Esa ya es tu tesis. Ya estás hablando de unas empresas o determinadas empresas de un sector puntual y de un inconveniente que tú plantearías como tu desarrollo de argumentos, que es el tener una bodega propia y generar ese activo fijo dentro de la empresa. Ahí ya encaminaste un poco ese argumento que vas a desarrollar. Pero cuando hablas de es viable o es factible tener una bodega propia o tener una bodega arrendada, ahí dejamos el tema muy amplio y no vas a poder desarrollar fácilmente tu ensayo. No sé si de pronto eso te ayuda un poco más como a centrarte en esa parte. Se reseteó Luis Fernando. Profe, una pregunta. Digamos un ejemplo que lo que usted le puso a él, pero como él no está generalizando en la parte de metalúrgico de las empresas, sino es que él habla de las bodegas, pues uno da un ejemplo, por ejemplo, como Copidrogas, que comenzó con pues con sedes en zonas francas y todo eso. Ahora, ¿qué ha hecho? Pues como una empresa que ha crecido a nivel nacional y que sigue creciendo, ellos sí les ve factible, por ejemplo, sus bodegas propias de almacenamiento, porque para ellos sería más, bueno, lo que he visto es más dispendioso para ellos tener unas bodegas amplias y que puedan distribuir, dependiendo del sector donde estén también, que se puedan distribuir ellos sus productos farmacéuticos. Pues sería una de las cosas que pronto Fernando puede entrar a investigar. Empresas así que comenzaron desde abajo y ahorita son grandes empresas que no tienen una, sino 5 o 6 bodegas a nivel nacional. Sí, eso ya sería otro tema de desarrollo más enfocado hacia precisamente el crecimiento de las empresas y si ese crecimiento de las empresas genera una necesidad real de tener bodegas propias, por ejemplo. ¿Sí? Ahí ya es diferente. ¿Sí? Ya es ligar el desarrollo de una empresa a la adquisición de un activo fijo como una bodega propia.
Sí, entonces ya el tema de discusión ahí sería si realmente el crecimiento de una empresa la debe llevar sí o sí a tener una bodega propia o unas bodegas propias. Eso también depende del tipo de empresa. Entonces ahí ya es otro tema de discusión a comenzar a argumentar. Ya, pero él entraría en ese tema, él podría agregar eso o no estaría Profe, enfocándose en eso, o él estaría desviándose Ahí se del estaría tema. desviando. Ahí se estaría desviando porque tú, con el ejemplo que tú das del crecimiento de una empresa puntual que la llevó a tener una bodega propia o como lo tengan en este momento, ya se estaría desviando del tema que él estaba planteando o que podría estar planteando. A no ser que cambie todo y que ya vaya a hablar de eso, de que el desarrollo de una empresa lleve a que tenga que tener bodegas propias. Ah, ya, listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, Ok. señor, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud adicional para que veamos el otro video? No, Eh, señor. ya me tocaría de pronto es leer una o dos veces bien lo que llevo y de pronto mirar en qué parte me puedo enfocar más en el tema que voy, como irle agregando más para no ir, como yo le estaba diciendo, como para no ir redundando ya al final, sino como irle dando como un cuerpo bien al trabajo. Exacto, Fernando. Ese sería el paso a seguir entonces para que puedas identificar bien eso. Ahora, señor. Listo, Fernando. Bueno, vamos a ver entonces el otro video para que ya entremos a finalizar esta sesión del día de hoy. ¿Ya están viendo la pantalla del otro video? Sí, señor. Listo, regálenme un sí. segundo. Yo libero un poco aquí estas funciones. Listo, vamos entonces a ver este otro video. También relacionado directamente con lo mismo, la elaboración del ensayo. Esto es un poco más largo. Aquí nos dan de pronto una explicación más a fondo de esas pautas o de esos pasos para elaborar el ensayo. También tomado del canal institucional de la Universidad Sergio Arboleda. Hola, soy Sergio y en este video vamos a profundizar todos los conocimientos acerca del ensayo. Para eso te voy a mostrar una técnica súper fácil de usar y con la cual tú vas a aprender a escribir de forma avanzada. Una antigua frase decía que el hombre le teme al tiempo, pero también el tiempo le teme a las pirámides. Y es que hay algo en las pirámides muy interesante y es su construcción. Parece ser que esa forma que tienen permite que la estructura sea muy sólida. Y en este tutorial vas a ver cómo podemos utilizar las pirámides a la hora de hacer un ensayo. Como puedes ver, la figura geométrica más importante de la pirámide es el triángulo. Y tal vez podemos ver que nuestro pensamiento está organizado en triángulos. Desde Aristóteles y anteriormente desde Platón, se sabe que el pensamiento tiene dos formas. Una forma deductiva, de lo general a lo particular, forma inductiva, de lo particular a lo general. Cuando estamos haciendo un ensayo, estamos desarrollando un pensamiento deductivo. Esto quiere decir que queremos llegar de una idea muy grande a una conclusión que es muy pequeña. Muchachos, en este punto y para de pronto fortalecer un poco lo que estábamos hablando con Luis Fernando, miren que aquí ya nos hablan de una estructura deductiva, ¿sí? Vamos a pasar de un macro a un micro, de un pensamiento general o de un tema general a un tema puntual. ¿Qué es lo que le falta en ese momento? Tomando el ejemplo de Luis Fernando, es lo que le faltaría a él, llegar a un tema puntual, a un tema más específico para poder desarrollar ese punto. ¿Listo? ¿Estaremos de acuerdo ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Continuamos entonces acá. Por eso, hoy vas a aprender a hacer un ensayo con triángulos, estableciendo un pensamiento deductivo. Pero, antes de iniciar cualquier ensayo, es bueno que te plantees 5 preguntas fundamentales. Número 1, ¿qué vas a escribir? Número 2, ¿cómo lo vas a hacer? Número 3, ¿cuáles son las ideas fundamentales de tu ensayo? 4, ¿cuándo lo vas a terminar?
Y número 5, y puede ser esta la más importante, ¿por qué es importante escribir ese ensayo que estás haciendo? Si tienes estas 5 preguntas resueltas, podemos ya iniciar el proceso de planeación estructural del ensayo. Antes de ponerte a escribir, te recomendaremos hacer la siguiente diagramación. Dibuja en un cuaderno, en donde puedas, un triángulo muy sencillo y divídelo en 4 partes. La primera parte de ese triángulo la vas a denominar introducción. La segunda parte de ese triángulo la vas a denominar tesis. La tercera parte de ese triángulo la vas a denominar argumentos. Y la última parte de ese triángulo la denominarás conclusiones. Como puedes ver, esta es la estructura general de cualquier ensayo. Una introducción, una tesis, unos argumentos y una conclusión. La pregunta es, ¿pero qué se escribe en la introducción, en la tesis, en los argumentos y la conclusión? Y aquí está la clave. Y como si fuera... ¿Lo pausó o se pausó? Ya no se escucha. Se quedó pausado. ¿No se escucha? No se escucha el video. ¿Me dicen por acá que no se escucha? No, señor. No, señor. Ok, listo. No, no. ¿Desde qué parte se perdió el audio para que lo retomemos aquí más o menos? Por ahí 10 segundos. Desde que salió la muñequita de Rusia. Desde la matriosca, listo. Vamos a retomarlo entonces aquí. ¿Ok? Vamos a ver si se escucha. Me escriben por el chat si se escucha, por favor. Muñequitas representativas de Rusia, vamos a descomponer la introducción en 4 partes. La primera parte de la introducción se llama apertura. Es muy importante que el lector quiera leer tu ensayo. Te recomendamos que en esa primera parte, la de apertura, generes una idea que atrape al lector. Puedes utilizar una pregunta, puedes utilizar una cita, puedes utilizar una idea muy innovadora que haga que la persona necesite leer lo que has hecho. En la segunda parte de la introducción va el tema. En esa parte del tema vas a introducir al lector en cuál es la problemática que intentas resolver. Esa problemática puede hablar de historia, puede hablar de un contexto geográfico específico o de una situación particular. En la tercera parte tienes que contextualizar al lector y delimitar hasta dónde va tu ensayo. Por más que queramos hacer un ensayo muy extenso, tal vez el tiempo no nos dé y nuestros conocimientos son limitados. Por eso esa parte es fundamental. Delimita y contextualiza. En la cuarta parte de esta primera parte de llamada introducción es necesario cerrar las ideas. Concluye lo que has dicho anteriormente. Puede ser con una síntesis o con una idea de transición que nos permita ir a la siguiente parte, que es la tesis. Volvemos a descomponer nuestra tesis como si fuera una matriosca y tenemos también 4 elementos. Primera parte, apertura. La apertura de la tesis es muy sencilla. Es intentar conectar la tesis con la introducción. Te recomendamos utilizar los famosos conectores lógicos. En la descripción encontrarás una lista de ellos para que no vayas a fallar en esta parte fundamental del ensayo. La segunda parte es la tesis, y es muy importante que sepas que la tesis es una afirmación. Uno de los errores más recurrentes es creer que la tesis es una pregunta. La tesis no es una pregunta. La tesis no es una pregunta. No, no, no. No, jamás. No, 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 no. La tesis es el corazón de tu ensayo y es la idea que buscarás defender. Te recomendamos defender ideas que no hayan sido defendidas para que tu ensayo tenga mucha originalidad. Después de tener la tesis, viene la hipótesis y es la suposición que tú tienes o el argumento más fiable por la cual tú estás diciendo lo que estás diciendo. Después de que tengas tu hipótesis, llegarás a la última parte de la tesis, el cierre. Igual que en la primera parte, en la introducción, el cierre es la idea que sintetiza lo que has dicho. Repetimos, puedes hacer un resumen o sencillamente una idea de transición para la siguiente parte, que es la argumentación. Si habíamos dicho que la tesis es el corazón de nuestro ensayo,
La argumentación es la sangre, lo que le da vida a eso que vas a decir. En este tutorial no hablaremos muchísimo de cómo argumentar, porque para eso tenemos otro video en el cual tú podrás precisar los conocimientos sobre este tema. La argumentación igual se divide en 4 partes. Primera parte, enunciación. Antes de desarrollar cualquier argumento, es bueno que le presentes al lector cuáles van a ser los argumentos que tú vas a utilizar. La segunda parte se llama numeración. No solamente basta con enunciar los argumentos, sino que te recomendamos organizarlos, desde el que tenga menor prioridad hasta el más contundente. Si organizas de esta forma tus argumentos, serás más persuasivo a la hora de defender tu tesis. Te recomendamos siempre utilizar mínimo 3 argumentos y ojalá sean de diferentes tipos. De autoridad, de ejemplos, de analogías, etc. Después de enunciar, numerar u ordenar, es el momento de desarrollar la argumentación. En el desarrollo argumental es muy importante que sigas las pautas que aprendiste en el tutorial de cómo argumentar. Además, es importante en esta parte la referenciación y la citación. Por eso también te invitamos a que revises este tutorial. Después de que argumentes, es el momento de cerrar, el cierre argumental. Acá sí es fundamental hacer una síntesis de los argumentos que has presentado hasta el momento y que esa síntesis permita llevar a la última parte del ensayo, que es la conclusión. La conclusión también se divide en 4 partes. La primera parte es la síntesis general de todo lo que has dicho hasta el momento. Esta síntesis viene desde la introducción y concluye con la argumentación. Después de que sintetices toda la información, es el momento de llegar a la resolución. Esa resolución es volver a la tesis. Y es decir, si lograste argumentar lo que estabas intentando defender. Después de esta tesis, podemos llegar a la parte final. La tercera parte es la respuesta. La respuesta es esa idea que permite develar que has desarrollado totalmente la argumentación. Después de que resumas, presentes cómo defendiste tu tesis y llegues a la parte de la resolución final, la respuesta, es el momento de cerrar tu ensayo. Puedes cerrarlo de múltiples formas, pero hay una que te recomendamos muchísimo. Intenta cerrar tu ensayo con una pregunta que deje abierto la problemática que intentaste resolver. Es muy persuasivo hacer sentir al lector que todavía tiene que pensar en tu ensayo y que hay ideas que tienen que madurarse con el tiempo. Así, cuando vuelvas a escribir una segunda parte de su ensayo, el lector buscará que le ayudes a resolver eso que de pronto aún no ha sido resuelto. Resumen del tutorial. Como pudiste ver, el ensayo es muy sencillo de hacer, siempre en 4 partes: introducción, tesis, argumentación y conclusión. Y cada parte también está compuesta por 4 partes. Lo que tienes que hacer es estructurar muy bien lo que estás haciendo para que tu planeación sea muy buena y el ensayo sea un total éxito. Para finalizar, te recomendamos que sigas viendo nuestros videos, nuestros tutoriales y te suscribas a nuestro canal. Listo, muchachos. ¿Qué tal este último video, este último pequeño tutorial? Muy bueno, profe. Mejor, sí, Muy bueno. interesante, muy interesante. Muy claro. Un poco más amplio de lo que nos entregaba el primero. El primero era como un pequeño resumen, como les decía, de lo que ya habíamos hablado en las recomendaciones del texto que les entregué. Y este ya nos amplía un poco más, el ponente aquí nos amplía un poco más todas las posibilidades que tenemos para jugar con esa entrega del ensayo. Incluso aquí nos presentan una pequeña variación. Incluso en el documento y en el video anterior nos hablaban que dentro de esa estructura del ensayo, primero trabajábamos la tesis y luego la introducción. Aquí el ponente nos hace un cambio y nos dice, trabajemos primero la introducción y luego desarrollamos más la tesis. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Lo importante es que esté encadenado uno con la otra. Recuerda que él nos hablaba de encadenar la introducción con esa tesis o viceversa, encadenar la tesis con esa introducción o con esa contextualización de la idea que voy a desarrollar. Entonces, muchachos, ahí les quería compartir esa parte. Saben pues que los videos están alojados en la plataforma para que los vean las veces que sean necesarios y que además en este segundo video, por ejemplo, nos entregan posibilidad de tener acceso a otros videos o tutoriales donde ustedes pueden ampliar un poco más la información. Por eso les hacía énfasis en esa
autonomía y en esa necesidad que ustedes tengan de revisar y de ahondar un poco más en la información que necesitan para entregar el ensayo o para desarrollar el ensayo. ¿Queda claro entonces, muchachos, esa parte? Recuerden que que ustedes van a tener entonces este espacio para hacer esa entrega del ensayo, van a tener aproximadamente unos 12 días. Igual ya tienen mucho adelantado, mucho trabajado sobre ese, entonces algunos tendrán que ajustar algunas cosas más que otros, pero pues la idea es que puedan trabajarlo y desarrollarlo un poco más con estas ayudas que se entregan, y ya sobre esas entregas entonces miramos qué otras observaciones se pueden hacer y vamos dando paso a otros temas que les van a ayudar a ustedes también en el desarrollo futuro de ese artículo que tengan que entregar. ¿Tienen alguna Profe, inquietud? Sí, Angélica, dime. sí. Profe, usted de pronto nos va a ir revisando avances del ensayo, porque pues uno muchas veces cree que está haciendo de la forma como es, pero sí es bueno como que usted nos vaya dando el visto bueno, no que al final le entreguemos algo que no tenga como completamente el ensayo. ¿Qué les digo con respecto a eso? Y lo planteaba de pronto al inicio de la sesión. Como les decía, mi énfasis académico y de experiencia y demás no es sobre la gramática, sobre el desarrollo de documentos, ni nada de esto. Si hay algún conocimiento en elaboración de ensayos y demás, y es lo que les he venido transmitiendo, sin embargo, pues estamos trabajando sobre esto, dándole enfoque pues a la ayuda que ustedes están recibiendo de la universidad en este módulo con respecto a su opción de grado. Por eso les decía que es bien importante que ustedes también tengan mucha autonomía en el desarrollo de esto, y que yo como tutor parto de que ustedes tienen un conocimiento previo para la elaboración de este tipo de documentos, porque pues así me imagino que lo han desarrollado en otros módulos ya más enfocados en el tema de metodologías de investigación y demás, no sé, ya módulos que ustedes hayan visto previamente. Pero lo que podemos hacer es, sobre esa entrega que ustedes hacen, yo sí les hago las observaciones, pero ya sobre la entrega, ¿sí? Ya ustedes los tips adicionales y lo otro que yo les decía o que nos decía el documento de alejarme un poco de ese desarrollo que yo estoy haciendo y de pronto tener opiniones de otras personas que me pueden hacer alguna observación o recomendación, es algo que ustedes deberían hacer. Y ya al momento de yo recibirlo, pues hago las observaciones correspondientes. Digamos que no se preocupen tanto por esa nota final que va a entregar ese ensayo, si quedó mal hecho, no, lo importante es que se vea el desarrollo y la investigación y el trabajo sobre ese documento, y sobre ese nosotros ya trabajar sobre unas observaciones puntuales, más que decir, no, es que si no entrego con las pautas que dijo el profesor, entonces voy a sacar una mala nota. Más allá de eso, es trabajar sobre ese desarrollo de esas habilidades para la elaboración de documentos, que era lo que habíamos hablado inicialmente. Listo, profe, gracias. Y otra pregunta, el documento Word que usted nos estaba mostrando en la sesión anterior, ¿ese está en la plataforma? El PDF. Ah, bueno, es un PDF. Sí, ese está en la plataforma en la sesión anterior que lo comenzamos a desarrollar. Ah, bueno, gracias. Sí, todo está en plataforma. Profe, una preguntita ahí con respecto a eso. Independientemente, bueno, lo que usted acaba de decir, igualmente usted nos va a decir dentro de 15 días que nos veamos en qué estamos flojos, qué debemos mejorar o en qué sí estamos ahí en la línea y debemos profundizar más. Sí, esa es la idea, Dani. Antes ya que se nos finalice aquí esta grabación, como les decía, esa es la idea, mirar ustedes qué fortalezas y qué debilidades tienen y ayudarles en ese desarrollo para ya una entrega a futuro de ese artículo que les van a pedir en la universidad. Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, aquí finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco nuevamente la asistencia y estén muy pendientes entonces de todo lo que estamos incluyendo en plataforma para su desarrollo. ¿Listo? Listo, profe. Ok, perfecto, Muchas profe, gracias. muchas gracias. Soy yo. Sí, Que descansen. muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe, chao. Feliz noche a todos, muchas gracias. Feliz noche, que Igualmente. descansen. Buenas noches.